Para la clase número 2 de Sistemas de Representación 2, lo que tenemos es el mismo tema de la clase número 1, intersección de poliedros. Particularmente vamos a ver método directo general, que en realidad la teoría ya lo vimos en la presentación de la semana pasada. Entonces vamos a pasar directamente a lo que es un poco la explicación o cómo encarar el ejercicio número 2. Ustedes tienen el ejercicio número 2 en una hoja tamaño A4. Ya vamos a ver que para el primer punto, que es la intersección de las superficies, alcanza la hoja de tamaño A4, pero para el segundo punto, que habla del desarrollo de la superficie prismática, ahí vamos a tener que agregar una hoja de papel acá hacia la derecha, lo que vendría a completar el tamaño original del ejercicio en tamaño A3. Así que bueno, ¿cómo encaramos este tipo de ejercicios? Tenemos que resolver la intersección de la superficie prismática oblicua con la superficie piramidal recta y el plano de proyección horizontal, este es el H1, respectivamente. Por supuesto, estudiar la visibilidad y paso número 2, o punto número 2, desarrollo de la superficie prismática con la transformada de la línea de corte. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar es identificar lo que tenemos planteado en las proyecciones. Entonces, el enunciado habla de una superficie prismática oblicua, que es esta que vemos acá en proyección vertical y esta que vemos acá en proyección horizontal. La base es este triángulo PQR, que vemos que es un plano proyectante vertical. Perpendicular a esa cara, a ese plano proyectante vertical, parten estas proyecciones de las aristas del prisma, que son estas acá en proyección horizontal. Después habla de una superficie piramidal recta, y en realidad es media superficie piramidal recta, porque si ustedes se fijan, acá está indicado el vértice, y acá el punto A, B, C y D, son estos puntos que están acá, que es un hexágono cortado al medio, sería entonces la mitad de una superficie prismática recta de base hexagonal, que está apoyada en el piso, donde ven ustedes que el eje de la superficie piramidal, que va del punto B, o sea del vértice, al centro de la base, que es el O, está en posición de punta, apoyado en el plano horizontal de proyección. Entonces, una vez que reconozco qué es lo que tengo planteado en las dos proyecciones, lo que tengo que hacer es aplicar esos 4 pasos que vimos la semana pasada. El primer paso es encontrar la intersección de las aristas de un cuerpo con las caras del otro. El segundo paso, encontrar la intersección de las aristas del segundo cuerpo con las caras del primero. Entonces yo voy a elegir encontrar la intersección de las aristas del prisma con la superficie piramidal primero. Y para eso vamos a recurrir a un método directo general, en el sentido de que en el sistema primitivo lo voy a resolver sin agregar ningún plano de proyección nuevo. Y en lo de general va a ser que los planos auxiliares que yo voy a pasar para encontrar las intersecciones no van a ser necesariamente paralelos a alguna cara o alguna arista o radiales como habíamos visto. Entonces, sí me conviene, por supuesto, o lo que voy a hacer es que esos planos que yo voy a ir introduciendo contengan a las aristas del prisma para encontrar la intersección con las caras de la pirámide y entonces estar trabajando en un caso de intersección de recta oblicua con plano oblicuo, como es en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por la arista P y voy a elegir pasar planos proyectantes horizontales. Entonces, el primer plano proyectante horizontal que voy a pasar va a contener a la arista P, lo puedo denominar acá alfa sub 1, y lo que voy a ver que ese plano proyectante que contiene esta recta, que lo que me va a dar es el punto de intersección de esta recta con alguna de las caras de la pirámide, me marca en la pirámide una sección que va a ser, en este punto interseca a la arista B, en este punto a la arista C, y en este punto a la arista D. Lo voy a extender un poco más para que vean que acá intersecaría a la arista A. Entonces, estos puntos que yo encuentro acá en proyección horizontal los traslado a la proyección vertical. En la arista A, que está en el plano horizontal,
este en la arista B, en la arista C y en la arista D, que de nuevo está en el plano horizontal. Estos puntos que están acá, lo que me definen son la sección general del plano proyectante auxiliar alfa en la superficie piramidal. ¿Ven? Esto acá es la sección que aparece acá. Corta a las tres caras de la superficie piramidal. Pero yo paso este plano alfa conteniendo a la arista P porque me interesa saber el punto de intersección de esta arista con alguno de los planos de las caras de la superficie piramidal. Por eso entonces voy a la proyección vertical y extiendo la recta P, la arista P, hasta que me interseque en algún punto a la sección general. Y veo que está este punto acá. Lo voy a denominar P' sub 2. Y es la intersección de P con la cara BBC de la pirámide. Este punto lo puedo pasar ya a la proyección horizontal sobre la arista P. Y esto es P' sub 1. Ahora entonces puedo pasar a la arista Q y hacer lo mismo. Introduzco un plano, el beta sub 1 me va a dar este punto acá, este acá y este acá. Estos puntos están, este en la arista D, este en la arista C y este está en el lado de la base BC, acá. Entonces está este punto y este punto. La sección de ese plano en la pirámide tiene esta forma. Corta a esta cara, la BBC y la CBD. Como yo el plano beta lo pasé por la arista Q, lo que me va a dar es la intersección de Q en la pirámide. Q está acá en la proyección vertical y veo que interseca a esa sección general en este punto que está acá. Y lo voy a denominar Q' sub 2. Este punto lo traslado a la horizontal y está Q' sub 1. ¿Qué es lo que me está faltando? La arista R. Entonces fíjense en este caso particular qué es lo que pasa. Yo paso un plano proyectante por la arista R, o sea que contenga la arista R. Y este va a ser el gamma sub 1. Entonces, este plano genera una sección en la pirámide en este punto, este y este. Si yo lo traslado a la proyección vertical, lo que obtengo, fíjense, que en este caso como los planos son paralelos, porque están conteniendo las aristas que son paralelas entre sí de la superficie prismática, esta es la sección general de ese plano en la pirámide. Y cuando yo quiero que la recta R interseque o corte a esa sección general, veo que no se cortan. ¿Y eso qué significa? La arista R no interseca a la superficie piramidal que tenemos ahí, pero sí interseca en este punto al plano horizontal H1. Acá vemos que la recta R toca el piso, tiene cota 0, eso significa que tiene intersección entonces en el plano horizontal. Esto va a ser R' sub 2 y se va a trasladar acá y va a ser R' sub 1 como punto de intersección de la arista R con el piso. Por eso es que acá dice la intersección de la superficie prismática oblicua con la superficie piramidal recta y el plano de proyección horizontal. ¿Sí? Acá están los puntos de intersección con la superficie piramidal y acá el punto de intersección con el plano horizontal. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar al segundo paso. ¿Por qué? Porque ya tengo la intersección de las tres aristas o de las aristas del primer cuerpo con las caras del segundo. Ahora tengo que hacer la intersección de las aristas del segundo con las caras del primero. Y entonces fíjense, tengo la arista BC y la arista BD que me van a intersecar con el prisma oblicuo. No voy a trabajar con BB porque ya veo que no hay puntos de intersección a partir del punto P para este lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora entonces? Ahora paso un plano proyectante horizontal
que podría elegir un plano proyectante vertical, por supuesto, pero sigo en el horizontal, y entonces que contenga a la arista C. Esta arista C, ahora tengo que ver los puntos de intersección con las rectas que son las aristas del prisma. Entonces, ese plano interseca a la arista Q en este punto. Interseca a la arista P en este punto. Interseca a la arista R en este punto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está por debajo de la línea de tierra. Si vamos a las primeras clases del taller introductorio, lo que estamos viendo es un punto que está en otro cuadrante. De acá hacia arriba, en el plano, o sea, por encima del plano horizontal y por delante del plano vertical, es el primer cuadrante de cotas y apartamientos positivos. Resulta que este punto de intersección entre el plano que pasa por la arista C, que contiene la arista C, y corta la recta R, está por debajo del plano horizontal. Tiene cota negativa. Lo que tenemos que hacer ahora es unir estos puntos. Vamos a denominarlo como para no perdernos. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, ese plano que contiene a la arista C genera una sección en el prisma triangular también de forma triangular, que la tenemos acá. Acá por supuesto no la vemos porque es un plano proyectante. Pero esta es la sección general de ese plano proyectante que contiene a la arista C. Si yo hago este plano para encontrar los puntos de intersección de la arista C con el prisma, lo que tengo que ver con esta sección que tengo acá es donde la arista C la interseca. Y está acá. ¿Sí? Entonces voy a denominar I sub 2 e I' sub 2. Son los dos puntos de intersección, punto de entrada y salida de la arista CB con el prisma triangular. Esto lo traslado sobre la arista C, esto es I sub 2, y esto lo traslado también sobre la arista C, es I' sub 2. ¿Qué es lo que me está faltando? La arista D, BD, como interseca al prisma de base triangular. Lo que tenemos acá, de nuevo, es un plano proyectante horizontal que contiene a esa recta, que está contenida en el plano horizontal. Me va a marcar un punto de intersección con cada una de las rectas o aristas del prisma. Acá con el punto R vamos a denominar 1' sub 2. Acá con la arista P 3' sub 2. Esto era sub 2, sub 2 y sub 2. Y este con Q 2' sub 2. 1, estos puntos en Q 2' sub 2. Ese no va. Entonces 1, el 1' con el 2', el 2' con el 3 y el 3 con el 2. ¿Qué es lo que veo? Ya hay bastantes líneas, pero fíjense, identifiquen esta sección, que es este triángulo, y la otra sección que yo había marcado antes. Son muy similares porque son planos muy cerca de ser paralelos que seccionan al mismo prisma y entonces las secciones que producen son triángulos muy parecidos entre sí. El triángulo que genera esta sección, que es este que tengo acá, ¿sí?, lo hago para encontrar la intersección de la arista BD con las caras del prisma. Entonces veo que BD, que está acá abajo, interseca el prisma, a esa sección en este punto, que vamos a denominar N sub 2, y este punto que está acá vamos a denominar M sub 2. N sub 2 está acá, sobre la arista BD, N sub 2, perdón, sub 1, y M va a estar acá, M sub 1. Ahí entonces tengo los puntos de intersección de las aristas del prisma con la pirámide y los puntos de intersección de las aristas de la pirámide con las caras del prisma. Tenemos que pasar entonces al punto 3, que es un punto, uno de los pasos que más les cuesta, y es en realidad el que más cuesta, porque una vez que yo tengo todos los puntos, lo que tengo que ver es que la secuencia en la que los voy uniendo sea la correcta. Entonces lo que tengo que hacer es ir estudiando
qué puntos pertenecen a cada cara de uno y otro prisma. Entonces, empecemos por el punto P, que está en la cara BBC de la pirámide. Intersección de aristas del prisma con la pirámide únicamente en esta cara el punto P. Después tenemos en esta cara la arista CB de la pirámide. Sobre la arista CB de la pirámide aparece el punto I y el I'. Entonces se van a unir el punto P con el I y con el I', porque son tres puntos que están en la misma cara. I e I' están en la arista CB, que entonces van a ser los últimos puntos de intersección en esta cara, pero los primeros de intersección en la cara siguiente. Voy a estudiar la cara CDB y, por supuesto, en la arista C está el punto I y el I', y veo que está el punto de intersección Q', intersección de la arista Q en esa cara. Entonces, desde I voy a ir a unir con Q. Desde I' hasta el punto N. ¿Tengo la intersección de la arista R? No, porque la arista R al final vimos que interseca el plano horizontal y no a la pirámide. Entonces, entre el I' y el N, que son puntos de intersección que están en las aristas de la pirámide, no hay punto de intersección del prisma. Así que esos dos puntos se unen entre sí. ¿Sí? Después, desde el punto Q para este lado, o sea, para el resto, para lo que continúa de la cara hasta acá, lo que veo es que la arista DB tiene como punto de intersección el punto QM. Entonces, no hay otro punto de intersección intermedio, se unen estos dos. Lo que queda ahora es ya, fíjense que la arista BD está en el plano horizontal y el punto de intersección de R, el R', está en el plano horizontal también. Entonces, N, R', y M están en el plano horizontal y son los puntos que voy a unir para completar la intersección. ¿Sí? Esto yo lo tengo que unir en el vertical con la misma secuencia. Entonces fíjense, si a P lo uní con I', lo voy a unir en el vertical también con I'. Acá estoy trabajando todo en auxiliar, lo que queda después, en el último paso, por supuesto, el estudio de la visibilidad, que es donde voy a reforzar los trazos o marcar con línea de trazo. P' se une con I, entonces P' se une con I. I se une con Q, y con Q', perdón, y se une con Q'. Q' se une con M, acá está Q', acá está M. Q' se une con M. I' se une con N, que están acá, ¿sí? Y N con R y R con M están en el plano horizontal, no los veo. Así que están contenidos en esa línea que es la línea de tierra. Muy bien, entonces lo que me queda ahora es estudiar el último paso, que es la visibilidad del conjunto. Ya tengo la línea alabeada, la poligonal alabeada, que me representa la intersección del plano en el plano horizontal y en el plano vertical. Lo que resta es ver la visibilidad. Entonces fíjense, si tomo el punto P, que es este que está acá, es el más alto, es la arista más alta del prisma de base triangular. Entonces por encima de P no hay nada, es la arista visible o la primera arista que veo del prisma. Eso estudiando la visibilidad en el plano horizontal. Entonces sé que hasta el punto de intersección la arista P es visible. La cara BCB de la pirámide es visible también. Entonces las rectas de intersección que se encontraron en esa cara se van a marcar como visibles también. Esto y esto. ¿Sí? Ahora, a partir de este punto y este punto, fíjense, tengo dos situaciones. La cara CD, que yo al mirarla desde arriba a esta cara la veo, por supuesto, y aparece el punto Q', todavía dentro de la cara PQ del prisma, que por supuesto yo al mirar desde arriba el prisma veo esta cara PQ, porque P y Q son visibles. Entonces ese tramo de intersección también va a ser visible.
¿Puedo hacer visible, unir como visible el punto I' con el N? Y fíjense lo que pasa. Yo tengo la arista R, que al igual que la arista Q, son el contorno aparente del prisma oblicuo. Entonces, hasta esas aristas, las cosas son visibles. Pero de esa arista hacia la otra cara, porque ya estamos hablando de que el punto N está en la cara inferior del prisma, en la RQ, va a estar por debajo, o sea, en el sector invisible. Lo mismo entonces pasaba con Q, que me define la visibilidad, o sea, el contorno aparente del prisma. Entonces, a partir del punto Q' y el punto I', lo que queda de visibilidad está por debajo de la proyección horizontal del prisma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unir con línea de trazos. Esto es invisible. Hasta ahí. Y esto es invisible acá. ¿Sí? Esto que tengo acá, desde N a R y a M, está también por debajo de la proyección del prisma, por lo tanto también lo voy a marcar como invisible. ¿Sí? Las aristas de la pirámide. Desde el punto de intersección hacia arriba no la tapa nada, este sector está por adentro del prisma hasta el otro punto de intersección que vuelve a verse. Entonces, esto es visible y esto es visible. ¿Sí? La parte interna del prisma no se marca, que directamente como trazo auxiliar no es invisible. Y esto sí tienen este sector visible hasta la proyección de la arista Q, esto hasta la proyección de la arista R, y entonces acá vuelve a ser visible una vez que termina el prisma. Lo que tenemos hasta el punto N y hasta el punto M de la arista BD, sí, es invisible. ¿Está? Tenemos que estudiar entonces la visibilidad en la proyección vertical. Y vemos que la arista R es la que está más adelante del prisma, o sea, cuando yo miro de frente este prisma, la arista R es la que está por delante, que es esta que está acá. Va a ser visible, por supuesto, hasta que interseca a el plano horizontal. La arista Q está por detrás del prisma, por lo tanto, la arista P, yo sé que es contorno aparente de la superficie prismática, y la arista Q está por detrás hasta el punto de intersección, se va a marcar como invisible. Esto me está marcando que yo, esta proyección, lo que veo por delante del prisma es la cara PR. Entonces todo lo que esté en la cara PR va a ser visible. El punto P', el punto I', el punto N. Así que el punto P', que se une con I', es este acá. I' que se une con N, es esto acá. Lo que queda está todo por detrás del prisma, porque este es el contorno aparente, esto está por detrás. Así que esto lo voy a marcar con línea de trazo hasta la intersección de la arista C, línea de trazo hasta Q', línea de trazo hasta N. Y por supuesto, los lados de la base de la pirámide, ahí es visible, acá va a ser invisible, ¿sí? Acá es visible hasta que aparece el prisma, invisible, y acá va a ser visible hasta el punto de intersección e invisible del punto de intersección hacia atrás.